Este es un video para la verdad sobre la rinomodelación. Quédate. Bienvenido de nuevo a mi canal. Soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo experto en cirugía plástica facial. Si te interesa la rinoplastia y cirugías plásticas relacionadas con la cara, quédate en este canal, suscríbete porque vamos a seguir hablando de esto en futuros videos. Y ahora sí, vamos directo al video. Bien, cuando vienen y te quieren vender un cambio en tu nariz que va a ser positivo, que va a ser rápido, que no vas a llevar tapones nasales, que no vas a llevar una larga recuperación, que te puedes presentar a tu trabajo y que además te va a costar una pequeña fracción de lo que te cuesta una rinoplastia, todo parece brillar, ¿no? Parece oro. Pero recuerda, no todo lo que brilla es oro, y en este video vamos a hablar de la realidad y de la verdad de la rinomodelación. Vamos a empezar con el costo de una rinomodelación, se los voy a compartir aquí en la pantalla. Ok, acá estoy de este lado. Para conocer el costo de la rinomodelación vamos a empezar por Estados Unidos y vamos a irnos a una página que se llama RealSelf y tenemos aquí el Non-Surgical Nose Job, que es la rinomodelación. Tenemos que el costo es de $1050, que es esto de acá. En pesos mexicanos sería alrededor de 24,500 pesos. Esto si tú estás en Estados Unidos. Pero si tú estás en México, el costo es alrededor de los 9,409 pesos. Ok, dices, sí, es relativamente más barato que una rinoplastia. Puede ser 3 o 4 veces más barato, pero hay un detalle. La rinomodelación solamente te va a durar 10 a 12 meses y eso con un ácido hialurónico de buena calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te piensas estar aplicando cada año ácido hialurónico en tu nariz, en 3 o 4 años ya habrías pagado tu cirugía, tanto si estás aquí en México como si estás en Estados Unidos, ya habrías pagado en 3 o 4 años tu rinoplastia completa. Entonces ahí empezamos con eso de la duración. La duración de la rinoplastia es para toda la vida. Seguimos con el siguiente punto, que es la eficacia de la rinoplastia y de la rinomodelación. La rinomodelación, y se los voy a mostrar acá con unas fotos, la rinomodelación no puede reducir la jiba de la nariz, ¿vale? La rinomodelación lo que hace es aumenta, no es reductora, siempre va a ser para arriba, siempre va a ser aumentar. Entonces, lo que quieren hacer cuando te quieren aplicar ácido hialurónico, si tú tienes una jiba, es aumentar esta zona de aquí para que se camuflajee. Pero esa zona no necesita ser aumentada, lo que necesita es realmente reducir la jiba, como esta foto que les muestro aquí de una paciente que tuvo una reducción de una jiba nasal. No se trata de aumentar esta zona de aquí, ¿vale? Se trata de reducir esta zona de acá, ¿vale? Entonces, esto es algo que no se puede lograr con la rinomodelación. No podemos quitar jibas con la rinomodelación. Podemos hacer más larga la punta, sí se puede hacer más larga la punta, pero vamos a hablar de los riesgos más adelante. Si realmente estás considerando la rinomodelación, no dejes de ver este video hasta el final porque el punto más contundente viene al final. ¿Ok? Y pasamos con otro caso, levantar la punta. Con la rinomodelación no podemos levantar la punta. Esta es una paciente que tenía su punta hacia abajo, ¿vale? Con la rinomodelación no podemos hacer que esta punta se levante. Y esto es un resultado de una rinoplastia. Vean cómo la punta se levanta y se proyecta sobre el nivel del dorso. Esto es imposible de hacer con una rinomodelación. Entonces tenemos que no todos los casos van a ser candidatos a una rinomodelación. En cambio, para cirugía todos los casos se pueden corregir con cirugía. Ahora vamos a empezar con los puntos más contundentes. La aprobación de este medicamento por la FDA. En México tenemos a la COFEPRIS, que es el órgano encargado de autorizar los medicamentos. En Estados Unidos se llama FDA, que es la Food and Drug Administration. Y no está aprobado para su uso y se los voy a mostrar incluso en la página de RealSelf. Aquí van a encontrar ustedes, esto está en inglés, pero van a encontrar ustedes de qué se trata la cirugía, cuáles son sus pros y sus contras, y les voy a leer el primer contra nada más, y con el primer contra me voy a quedar. Dice: en manos inexpertas el procedimiento tiene riesgos potencialmente serios.
incluyendo ceguera, muerte del tejido, y los rellenos, o sea, el ácido hialurónico, no está aprobado por la FDA para su uso en la nariz. Entonces, eso en Estados Unidos es completamente contundente. Si te están aplicando ácido hialurónico en la nariz, eso no está aprobado por la FDA en Estados Unidos. En México no encontré una opinión al respecto de la COFEPRIS, pero siempre podemos apoyarnos de lo extranjero. Y para eso podemos irnos directamente a la página de la FDA, que es esta que está por acá. Recuerden que les voy a dejar el link abajo, no se preocupen por buscar las páginas, yo les voy a dejar los links abajo. Esta es la página de la FDA, aquí está en inglés, si le dan clic aquí a español, se cambia a español. Y aquí vienen los usos aprobados del ácido hialurónico, estamos en rellenos dérmicos. No van a encontrar la rinomodelación, ¿vale? No van a encontrar rinomodelación en los usos aprobados, les dejo el link para que lo revisen. Y van a encontrar los riesgos, que son los que hemos platicado. Ahorita vamos a revisarlos. Necrosis, que es muerte del tejido, ¿vale? Y me voy a ir hasta las recomendaciones que tienen para los pacientes. Dice aquí, información para los pacientes. Y quiero seleccionar esta parte que incluso está en negritas. Dice, seleccione un médico que esté adiestrado para realizar la intervención de inyección de relleno dérmico. Inyectarse relleno debe considerarse una intervención médica, no un tratamiento cosmético. Pregunte a su prestador de servicios de salud sobre su capacitación y experiencia inyectando rellenos dérmicos en el rostro. Yo inyecto rellenos dérmicos en el rostro, pero en las zonas que están autorizadas para hacerlo, en las zonas que son seguras y que no pueden traer riesgos grandes para la salud de mis pacientes. Entonces vamos a ir a este riesgo porque una cosa es verlo escrito y lo van a encontrar en otras partes, necrosis, pero ¿qué es la necrosis? Y es lo que vamos a buscar aquí en Google. Vamos a poner necrosis de nariz. Y miren, solito Google nos está arrojando la sugerencia por ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque es una búsqueda frecuente. Y tenemos aquí en las imágenes qué es la necrosis de la nariz. Miren a esta paciente, por ejemplo. Vean esta nariz. Ella fue y se aplicó ácido hialurónico en la punta de la nariz. Esto es la necrosis de la nariz. Necrosis después de aplicar ácido hialurónico, rellenos de ácido. Y si hacen la misma búsqueda, pero en inglés, es exactamente el mismo resultado. Nose necrosis. Nose necrosis. After filler. Otra vez nos vuelve a arrojar la sugerencia de después de un relleno. 2 horas después. Y tenemos que esperar al internet. Pero ya pensó. Acá está. Vamos a ver las imágenes para que las vean. Esto es lo que puede llegar a pasar. Miren esta paciente, por ejemplo. Lo que puede llegarte a pasar en la nariz. Esto no te pasa con una rinoplastía. Esto es algo nuevo. Esto no existía hace 10 años que no se ponía ácido hialurónico en la nariz. Pero ahora existe porque los pacientes quieren gastar menos y verse mejor y van y se aplican ácido hialurónico. Esto antes no existía. Y son pacientes reales. Tal vez el riesgo no es el más alto, pero yo no me la jugaba. Menos por un resultado que solo va a durar alrededor de 10 meses, 12 meses, 16 meses si te va muy bien. Entonces yo no me ponía ácido hialurónico en la nariz ni aunque me pagaran. Entonces esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que a los que están considerando ponerse ácido hialurónico en la nariz les ayude a pensarlo 2 veces. Tal vez te conviene más bien ahorrar esos 10,000 pesos o esos $1,000 para una cirugía en forma de tu nariz que te va a ayudar a cambiarla por completo y que vas a verte mejor el resto de tu vida en lugar de ir a gastarlos prematuramente en esto y correrte tu salud, correr estos riesgos de tener estos resultados. Otro riesgo es la ceguera, eso no se ve en fotos, pero te puedes quedar ciego si te ponen ácido hialurónico en la región centrofacial. Entonces ten mucho cuidado porque las personas que aplican estas inyecciones, estos ácidos, normalmente no están completamente capacitados para hacer cirugía. Entonces su opción no es hacer cirugía, su opción es poner ácido hialurónico y lo van a vender y lo van a pintar como que es la quinta maravilla del mundo. Pero en este video
yo quiero mostrarte que no lo es. Yo en lo personal no lo aplico. He pensado si en alguna situación lo podría llegar a aplicar, pacientes con muchas cirugías, pequeños defectos o todo, pero luego veo estos riesgos, recapacito y la verdad es que yo no lo aplicaría. Entonces, yo quiero lo mejor para ti y piénsalo, y si te gustó este video, por favor, dale like, suscríbete para que sigas viendo videos relacionados. Sígueme en redes sociales, Instagram, Facebook, para que veas resultados semana con semana de mis pacientes que son reales de cirugía. Y nada, hasta la próxima.